Bienvenidos a Domótica Solar. En el capítulo de hoy vamos a ver un medidor de consumos. ¿Cuál? El medidor de consumos de Kinkoni, el KC868M16, que es un lector de 16 pinzas amperimétricas con conexión por SP-Home. Así que, si estás interesado, adelante vídeo. En el capítulo de hoy vamos a ver este medidor de consumo, el medidor que nos propone la gente de Kinkoni, el KC868M16. Esto es un medidor de pinza amperimétrica de 16 canales. Las primeras cosas interesantes que tiene, si os fijáis, es que esto es un ESP32, es decir, lleva un micro ESP32 que nos va a permitir instalar SP-Home a la hora de medirlo, con lo cual ya lo vamos a tener directamente integrado en nuestra domótica, tanto Home Assistant como no de red, ya que SP-Home se integra directamente con Home Assistant, pero enlazando por protocolo MQTT lo puedes integrar también perfectamente dentro de no de red. Además, otra cosa súper interesante es esto, tiene puerto RJ45. Ya sabéis que nos suele ocurrir mucho que en los cuadros eléctricos tenemos muchos problemas de conexión al wifi, ¿vale? Es decir, los cuadros suelen estar situados pues abajo en el garaje o afuera en el exterior de la casa, todo ese tipo de sitios que nos provocan muchos problemas de cobertura y nos hace que muchas veces no tengamos buena conexión. Por eso dispositivos como por ejemplo puede ser un Shelly M, a veces tenemos problemas con ellos ya que no llega bien el wifi y nos vendría mejor cablearlo, pero no suelen tener conexión de Ethernet. Otra cosa interesante que tiene la placa es que, como veis, podéis conectarle una tarjeta SD. Se le puede poner sin ningún problema una tarjeta SD para guardar datos si se quiere en local, cosa que, dado que lo vamos a conectar a la domótica, igual no tiene mucho sentido, pero se puede hacer. Luego tiene sus 16 pinzas, que son jacks de 3,5, ¿vale? Como podéis ver aquí, tiene jacks de 3,5, 6 aquí arriba y 10 aquí abajo, y tiene también sitio para conectar un display, porque se le puede conectar un display para mostrar información dentro del dispositivo. La caja además trae esta caja que te permite guardarlo, es una caja de formato, como si os fijáis, es una caja de formato rail DIN, la podéis meter en el rail DIN y tenerlo guardado dentro de vuestro cuadro eléctrico. Una cosa muy interesante que tiene el Kinkoni es que puede utilizar tanto pinzas que miden tensión como que pinzas que miden por intensidad, con lo cual prácticamente cualquier tipo de pinza amperimétrica te va a valer. Tiene estos jumpers que tiene aquí, que cambiando el jumper de posición te permite utilizar una pinza que mide por tensión o una pinza que mide por intensidad, cosa que lo que hace es que tenga una flexibilidad muy buena a la hora de utilizar prácticamente cualquier pinza con el dispositivo. Una de las cosas desde mi punto de vista a mejorar es que realmente el dispositivo solo mide intensidad, no mide voltaje, es decir, no tiene nada por donde medir el voltaje que tenemos en la línea. Esto tiene dos pegas. Primera pega, que al no medir tensión no puedes medir potencia, es decir, si todos os acordáis, la potencia es el resultado de multiplicar la intensidad que circula por un cable por la diferencia de tensión, por el voltaje. El problema es que aquí solo sabemos la intensidad, el voltaje no lo sabemos, con lo cual a la hora de hacer los cálculos de la potencia, la gente de Kinkoni directamente pone una tensión estándar, es decir, pone 220 como valor preconfigurado, y lo que ocurre es que podemos tener un error bastante grande en función de cuánto tengamos de diferente nuestra tensión. Es decir, si lo pensáis, si en vez de tener 220 voltios tenemos 240 voltios, pues vamos a tener un 10% de error en la medición de la potencia, con lo cual eso es un punto desde mi punto de vista a mejorar. Es decir, que esto debería de medir tensiones para poder dar una medición mucho más precisa de la potencia. Además, otro pequeño detalle de esto de no medir tensiones es que tampoco se puede utilizar para trifásica. ¿Por qué? Porque tampoco tengo los voltajes de las otras fases, con lo cual 3/4 de lo mismo. Ni se puede utilizar para trifásica, ni se puede utilizar ni puede medir de una manera correcta la potencia. Independientemente, se podría hacer como, dado que esto lleva SP-Home, tú puedes meter dentro las variables de las tensiones de esas fases que tienes afuera y utilizarlas dentro de tu SP-Home, dentro del Kinkoni, con lo cual podrías medir correctamente la tensión desde otros dispositivos y ya sacar la potencia bien calculada. ¿Qué ocurre? Que me requiere otros dispositivos que me estén midiendo la tensión externamente. Pero bueno, independientemente,
se puede hacer de esa manera para obtener una medición más precisa. Ya os digo que en el peor de los casos vais a tener un 10% de margen de error, porque a partir de un 10% realmente estaría fuera de tolerancias, con lo cual no deberíais de tener tensiones de más de un 10% de diferencia con respecto de lo que sería el estándar. Independientemente, está claro que es un punto a mejorar. El dispositivo va alimentado a 12 voltios, es decir, necesita fuente de alimentación externa, es decir, si tú lo metes en el cuadro DIN no tiene alimentación directa a 220, sino que tienes que poner un transformador y darle la alimentación por su toma de 12 voltios que lo tiene aquí en este pineado. Otro punto a mejorar que podríamos tener, ya que si incluyese la fuente de alimentación y si alimentase directamente a 220, pues es la gracia que tendríamos, ya que dentro del cuadro ya tenemos esos 220, con lo cual sería mucho más cómodo y no tener que poner otro dispositivo adicional a la hora de medir. Dentro de los puntos muy positivos desde mi punto de vista es que tenemos el interfaz Ethernet y que tenemos el formato DIN, es decir, que esto entra en el cuadro y lo podemos dejar metido en el cuadro como formato DIN. Para hacer una primera configuración lo que tendremos que hacer es darle tensión 12 voltios y conectar este puerto USB-C que podéis ver en la imagen para tener acceso al micro SP32. Ojo que no es como otras placas en la que si alimentas el puerto USB, ya la placa por lo menos alimenta el SP32 y eres capaz de programar el SP32. Es decir, hay que alimentar a 12 voltios para que le llegue tensión al SP32 y podáis programarlo. Os lo digo porque a mí me ha pasado que simplemente lo conecté por el USB y dice no funciona, hasta que me dio por pensar que a veces hay que poner alimentación. Así que sí, efectivamente tenéis que poner alimentación para que el puerto USB además funcione, si no, no funciona. Así que le damos alimentación 12 voltios, conectamos el USB y lo conectamos a nuestro PC para empezar la configuración del dispositivo. Lo primero que tenéis que comprobar, fijaros, es que en el administrador de dispositivos sale el puerto de que habéis conectado el Kinkoni, es decir, que sale el USB serial, ¿vale? De hecho, si desenchufo el Kinkoni veréis cómo desaparece el puerto COM, ¿veis? Y si lo vuelvo a enchufar, pues va a volver a aparecer, ¿vale? ¿Veis? Vuelve a aparecer. Con lo cual, lo importante es que aquí aprendemos que el puerto en el que está conectado el Kinkoni es el COM9. Lo siguiente es irnos a la web de SP Home, en el que tiene web.sphome.io, que ya tiene él un sistema para automáticamente instalar SP Home en los sitios. Le decís conectar y ya te va a pedir, si no lo has hecho nunca, te va a pedir permisos para acceder al puerto serie del navegador, se los das y le dices COM9 y le dices conectar. Ahora lo único que tenemos que decirle es esto, preparar para el primer uso. Le damos preparar, le damos install y esperamos a que termine de instalar, que tarda más o menos unos minutito y medio. Una vez que ha terminado le decimos close y nos va a permitir conectarlo a la Wi-Fi, que deberemos conectarlo la primera vez a la Wi-Fi no por nada, sino para poder pasarle esa primera versión de firmware que va a habilitar el puerto Ethernet, porque si no, no nos va a funcionar el puerto en Ethernet. Entonces le decimos conectar a la Wi-Fi, seleccionamos el nombre de vuestra Wi-Fi y le ponemos el password. Una vez que ya tenéis puestos los datos de la Wi-Fi, le dais conectar, pero quedaros con este nombre, que es con el que os va a aparecer en vuestro SP Home, ¿vale? Le decimos conectar y ya está conectado. Si queremos decirle visit device para ver que está todo correcto, fijaros que ya me accede por la IP que ha registrado en nuestro servidor de HCP. Siguiente paso es entrar en nuestro SP Home. Yo lo tengo instalado ya en esta máquina, recordar que siempre se sirve en el 6052 y en nuestro SP Home local tenemos configurado todos nuestros dispositivos. Fijaros que aparece uno nuevo que se llama SP Home Web 50A 4030, en mi caso, en el vuestro se llamará como se llame, y le decimos adoptar. Cuando la adoptamos podemos aprovechar y cambiarle el nombre. Yo ya le voy a poner medidor 16 Kinkoni para tenerlo localizado y le decimos adoptar. Te va a poner ahora por defecto SP Home, te pone una encryption key que no es ni más ni menos que una clave para que cuando lo quieras registrar en SP Home, esa clave le haga único y solo con esa clave puedas registrarlo dentro de SP Home. Le decimos que vale, que no hay ningún problema, luego si eso ya se lo quitamos y le decimos instalar. Ya ha terminado de conectar y ya se conecta. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahora de momento no tiene nada configurado. Si nos vamos a la configuración, fijaros que no tiene nada. Simplemente tiene el nombre que le hemos puesto, que es un SP32 y la API Encryption, el Wi-Fi y se acabó. No tiene puesto nada más. Bueno, si nos vamos a la página web de SP Home, a devices.sphome.io y buscamos Kinkoni KC816M16, tenéis aquí la dirección web.
viene toda la información acerca de la placa de Kinconi. Y aquí os dice, fijaros que tenéis las pinzas cuáles son, la 1, la 2, la 3, etcétera, etcétera, os las da ordenadas. Os da también los puertos que tiene, ¿vale? Que también tiene un botón de reset, un botón de boot, es decir, tiene una serie de botones. Y sobre todo lo importante, porque fijaros que también tiene para manejar pines analógicos, ¿vale? Aquí tenéis el jam, la configuración por defecto que hay que ponerle al dispositivo. Simplemente os venís aquí, copiamos y pegamos con salvedades. Fijaros, vamos a copiar, nos vamos a la información que tenemos aquí y la pegamos al fondo, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay cosas que se mantienen y cosas que se quitan. Toda la parte de información de abajo ahora la veremos, que es la parte de la configuración, y lo que tenemos que dejar, lo que tenemos es nuestras opciones primeras, ¿vale? Para empezar, tenemos que dejar el API Encryption Key, si nos vale, la dejamos, y si no, yo lo que voy a hacer en este caso, borrar las dos Encryption Key. No voy a dejar ninguna, porque no quiero ponerle nada a la hora de tenerlo que registrar en el SP Home, ¿vale? Con lo cual lo borro, ¿vale? De abajo entero y arriba le quito lo que es el Encryption Key. Más la sección de SP32 Board ya la tenemos aquí arriba y es exactamente la misma, con lo cual la puedo borrar, no me hace falta para nada. El logger ya lo tenía activado, que está aquí, con lo cual ya también lo puedo borrar. El OTA ya está activado también y además no tengo que ponerle password, con lo cual lo puedo borrar. Y el nombre ya tenía puesto este, con lo cual ahora mismo no puedo utilizar este, también le cambio. Además esto está muy bien porque SP Home, si tienes una... no se pueden poner entradas repetidas, tú no puedes poner SP Home 2 veces, con lo cual ya la segunda te lo marca, ¿vale? Entonces borrándolo todo ya estaría. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que se queja porque tenemos configurado el Wi-Fi al mismo tiempo que el Ethernet y no se puede, o uno u otro. En este caso lo que vamos a hacer es cargarnos la configuración de Wi-Fi y ya utilizarlo directamente por cable, es decir, yo ya no lo voy a utilizar más por Wi-Fi. También me cargo el Captive Portal, que no me hace falta para nada, porque el Captive Portal es esta pantallita que habéis visto antes, que está aquí, por si quieres ver aquí datos. En este caso es que no me hace falta para nada y ya estaría. No hay que cambiar nada más, el resto lo dejo todo igual, lo voy a guardar y vamos a probar y vamos a saber cómo se configura todo esto, qué hay que hacer para configurar y para obtener los datos. Le doy Save Install y me voy a Home Assistant para intentar ya importarlo y ver a ver exactamente qué es lo que se ve. Lógicamente ya estoy en mi Home Assistant, pero antes de hacer nada lo que tengo que ponerle es un cable de red, porque en el momento que ya, fijaros, ya se ha pasado aquí, ya ha pasado el firmware y lo ha hecho un update completamente perfecto, ya el Wi-Fi deja de funcionar, es decir, yo ya he desactivado el Wi-Fi, luego ahora solo puedo acceder a este SP32 bien por Ethernet, es decir, con cable de red, o bien a través del cable serie. Como el cable serie ya realmente no me hace falta para nada, lo voy a desconectar y lo que voy a hacer es ya directamente conectar por cable Ethernet el Kinconi. Fijaros que una vez que conecto el cable Ethernet, inmediatamente ya aparecen datos en el log del SP Home, o sea que ya inmediatamente lo reconoce. Para incluir el dispositivo dentro de SP Home, si nos vamos a ajustes, dispositivos, os debería aparecer ya directamente aquí, sería darle al botón de incluir. En mi caso no lo está reconociendo. Para agregar el dispositivo a Home Assistant, simplemente lo único que tenéis que hacer es darle a añadir integración, buscar SP Home y una vez que selecciones SP Home es poner la IP del dispositivo. En mi caso es la 192.168.1.153. Le decimos agregar, seleccionamos el área en la que queremos ponerlo, yo lo voy a poner por ejemplo en el área test y le decimos terminar. Ya fijaros que si os venís al medidor que aparece ya en la zona de SP Home, si le damos, ver que aparece un dispositivo y aparecen un montón de entidades. ¿Por qué? Porque ya las ha rellenado él en el fichero. Si os dais cuenta, todas las entidades que aparecen son simplemente medidas de intensidad, ¿vale? Están midiendo intensidad. Ahora mismo no tengo conectada ninguna pinza, voy a conectar ahora una mismo y vamos a empezar a medir en una de las pinzas. Cuando no tenéis nada conectado, da medidas un poco aleatorias. Además, ahora veréis cómo se configura. Una vez que ya sabemos qué pinza vamos a utilizar, necesitamos los specs de la pinza, ¿vale? Es decir, el datasheet, la hoja de especificaciones. En la hoja de especificaciones nos va a valer para dos cosas. Para saber si lo que mide es intensidad o lo que mide es voltaje. En este caso mide intensidad. Te está diciendo que a 100 amperios va a dar 40 miliamperios la pinza, ¿vale? Con lo cual ya te está diciendo que es de intensidad. Pues este es el único dato que necesitamos para la hora de configurar el Kinconi. ¿Qué es lo que hay que hacer? Fijaros, si nos vamos al fichero de configuración, el fichero de configuración no tiene nada. Es una primera parte donde configura el Ethernet para que funcione el Ethernet.
Otra segunda parte donde configura el multiplexor, porque lleva un multiplexor para poder acceder a los 16 canales, y ya a partir de ahí va definiendo todos los puertos que tiene y las entradas analógicas. Estas son las entradas analógicas y a partir del conversor analógico digital, y a partir de aquí ya son todos los puertos, ¿vale? Ahora, ¿dónde se configuran las pinzas? Pues un poquito más abajo, veis, ya tenemos el Platform CT Clamp. Aquí es a partir de ahora donde se configura. Y fijaros que dice sensor AI1. Pues esa es la pinza número 1. Y la pinza número 1 te dice primero que pone un nombre, en este caso se va a llamar Measure Current 1. El intervalo en el que quieres leerla, la va a leer cada 5 segundos. Si queréis poner un intervalo más alto, también tenéis que cambiar el puerto y ponerlo más alto. Si no lo ponéis más alto el puerto y solo ponéis más alto la pinza, no estáis consiguiendo nada. Tenéis que poner la lectura del puerto más alta, ¿vale? Si no, no vais a conseguir nada. Y luego, lo que hay que configurar es esto, la calibración lineal. Todas las pinzas funcionan, o bueno, deberían de ser todas, pero bueno, funcionan con una calibración lineal, es decir, que si tú tiras una línea recta entre los valores que van midiendo de intensidad en función de la intensidad que va pasando por el cable, eso es completamente lineal. Entonces, ¿qué es lo que tienes que decirle? Que si hay 0, que mida 0, porque cuando hay 0, todas las pinzas van a ser 0, y ahora me hace falta el valor alto. Fijaros que hay pinzas que también funcionan por tensión, ¿veis? Esta que tenemos aquí dice que 15 amperios es 1 voltio, y tenemos pinzas de intensidad que son 100 amperios, 50 miliamperios, es decir, que en función de la pinza que pongáis, tenéis que poner el jumper en milivoltios para medir voltios o el jumper para poner en amperios. Fijaros que los jumpers son estos que tenéis aquí, ¿veis? Los jumpers podéis ponerlo a voltios a la izquierda o a miliamperios a la derecha. Importante y un detalle muy bueno que tiene este dispositivo, que así permite utilizar prácticamente cualquier pinza. Ahora, para la configuración, por ejemplo, si utilizamos el caso de esta pinza que son 100 amperios, 50 miliamperios, lo que nos venimos es al fichero y le decimos, en la primera sabemos que 50 miliamperios son 100 amperios. De modo que lo que le estamos diciendo es que cuando mida 50, ¿vale? Cuando el medidor mida un 50 milis, que es lo que está midiendo, aquí lo que tiene que dar es 100 amperios como valor. Con eso simplemente ya conseguimos que salga el valor correcto a la pinza que hemos puesto. ¿Qué nos faltaría por hacer? Meter la configuración de la potencia. La gente de Kingkony lo resuelve de una manera, pues bueno, un poco mejorable, por decirlo de alguna manera. Lo que hace es esto, agrega un platform template que es una potencia, ¿vale? Es decir, mete una potencia. Entonces lo que dice es platform template id power 1, number power 1, esto ya es lo que tú quieras ponerle de nombre, y lo que dice es mide lo que hay que hacer es ponerle un nombre, un ID a esta medida, ¿vale? Hay que ponerle una medida, hay que ponerle un ID para poder referenciarla luego desde la potencia, y lo que hacen es lo multiplican por 220, que es la tensión que va a haber estándar. Esto es una forma de hacerlo un poco discutible, porque al fin y al cabo este 220 es un valor fijo y realmente tú en la línea de corriente no tienes 220, tienes más de 220. Pero bueno, para que ahora veamos la prueba, lo vamos a dejar así, y ahora os digo una manera de hacerlo un poquito mejor si tenéis en algún otro lado medida de tensión, como por ejemplo yo que tengo en el inversor. En el inversor me mide la tensión del grid, pues lo puedo sacar de ahí, ¿vale? Entonces le decimos instalar, le decimos vía de network y va a compilar, y fijaros cómo ahora cuando compile en el Home Assistant ya me va a aparecer la nueva medida de la potencia. Ahora lo veréis cuando termine de compilar, ya está subiéndolo, y ahora cuando termina de subirlo y reinicia, automáticamente me aparece Power 1. Esto, los nombres los podéis cambiar y poner lo que os dé la gana, pero bueno, yo lo he dejado ahí como está por no andar toqueteándolo. ¿Veis? Power 1. Este Power 1 que están viendo ahora, 76 vatios, es la medida de la línea 1, de la pinza 1 que tengo ahora mismo conectada. Fijaros que si quiero cambiar nombres para poner nombres un poquito más lógicos, por decirlo de una manera, pues en vez de Measure Current 1, pues le puedo poner intensidad canal 1, yo que sé, lo que quiera, ¿vale? Y aquí ya, pues lo típico, aquí en vez de Power 1, pues ponerle potencia o vatios canal 1 o algo así. Ya esto es lo que es un poco lo que vosotros queráis, pero simplemente lo único que hay que hacer es en el jump
ir creando las potencias e ir ajustándolo, sobre todo las pinzas que pongáis. Lo normal es que tengáis todas las pinzas iguales, aunque bueno, os puede interesar porque depende de la pinza que sea, a medida que las pinzas miden más, son más grandes, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que os puede interesar una pinza grande para medir lo que es la entrada del grid, y si tenéis más circuitos chiquititos, yo que sé, circuitos de enchufes y cosas así que son de 16 amperios, poner ya pinzas muy pequeñitas que ocupan poco y que claro, son diferentes pinzas, con lo cual vais a tener varios tipos de pinzas. Lo normal es que como mucho tengas dos, una para, por lo menos en sitios como nosotros que utilizamos en casa, que son sitios con pocas intensidades, realmente tenemos pinzas de hasta 25 amperios y luego una o dos pinzas un poquito más grandes para pues, los elementos típicos que consumen una burrada, le hace el grid, le hace la aerotermia y le hace el coche. El resto de cosas no suelen consumir más de los 15-16 amperios, con lo cual con pinzas de 25 que hay nos sobra sin ningún problema. Lo dicho, le doy grabar, le doy instalar y automáticamente ya se me cambian los nombres y se me ponen los nombres correctos que tenía y ya lo tengo todo configurado. Fijaros cómo ya me aparece como intensidad canal 1 y ya esto me apetece como vatios canal 1, ya es ponerle el nombre que tú quieras. Por último, ¿qué dos cositas vamos a hacer interesantes? Pues vamos a coger la tensión de otro dispositivo para poder utilizar la tensión, no poner un valor fijo, sino tener una tensión que tenga un valor un poquito más consentido, es decir, que sea un valor que lo estemos leyendo desde algún lado. Y la siguiente idea va a ser conectarlo a MQTT para poder transferir toda nuestra información, ¿vale?, por MQTT y poderla recoger no solo desde Home Assistant, sino también desde Node-RED. ¿Qué queremos agregarle a MQTT? Simplemente tendríamos que añadir este pequeño trocito de código a nuestro fichero de Home Assistant. Por un lado, MQTT, por otro lado, el broker. Yo lo he puesto ya en un ficherito, en mi fichero de secretos, pero que si vosotros lo tenéis aquí, pues el 192.168.1.16, el que sea, da igual. El puerto, el tópico al que queréis que pinte o que mande él sus datos, pues le podéis poner Kinconi o yo que sé, por ejemplo, Kinconi barra medidor, lo que queráis. Esto es el tópico en el que él va a imprimir, y si tenéis username y password, porque tengáis usuario y contraseña dentro del servidor de MQTT, pues con esto lo que hacéis es conseguís que se autentique contra el servidor de MQTT. Y simplemente con esto tendríamos ya directamente el servicio de MQTT montado en el Kinconi. Y ya por último sería meter la tensión del grid. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es buscar dónde tenemos todos la tensión del grid. Yo la tengo, en este caso, la tengo aquí en los medidores del grid Si me vengo a cualquiera de los valores del DEIE y le hago un clic y le digo información de dispositivo, me viene al dispositivo. Dentro del dispositivo, si vamos buscando entre todos los sensores que tiene el DEIE, que tiene un montonazo, fijaros que tengo la tensión del backup. Fijaros que la tensión del backup está a 234. Y yo busco en particular la tensión del grid, que es esta, ¿veis? Grid V DEIE Master. Bueno, pues hago un clic y aquí en ajustes sé que la tensión es sensor.grid subrayado V subrayado DEIE subrayado Master. Bueno, esto lo dejo aquí abierto y me voy al SP Home a agregarlo. Abrimos el fichero y nos vamos a la sección de sensores, porque esto es un sensor. Entonces, ¿qué es lo que hago? Agrego el sensor. Entonces, fijaros, le tenemos que poner Platform Home Assistant, porque es un valor que viene de Platform Home Assistant. Un ID, porque aquí es con lo que lo vamos a referenciar dentro de la configuración de Home Assistant. Es decir, cuando queramos utilizar este valor dentro del Home Assistant, dentro de este SP Home, ¿vale?, que estamos manejando, tenemos que llamarle como el ID que le estamos poniendo. Y luego necesitamos saber qué entidad estamos trayendo. Nos estamos trayendo la entidad sensor.grid.v subrayado DEIE subrayado Master, que es lo que me hemos venido. Entonces, cogemos esto que pone tensión grid y nos vamos otra vez a la sección de potencia que hemos visto antes, que la tenemos por aquí, y en vez de multiplicar por 220, ya lo que multiplicamos es directamente por la tensión del grid. Pero la tensión del grid tenemos que ponerle ID para que busque ese ID que se llama ID tensión de grid, que le hemos creado antes, y le tenemos que poner state para que coja el valor. Le damos guardar, le decimos instalar y lo pasamos a la network. Ahora ya se pone a compilarlo, y una vez que termine de compilarlo, fijaros cómo me va a aparecer igualmente el valor correcto dentro de los vatios, o lo que esta vez lo va a ajustar, y en vez de multiplicar por 220 lo va a multiplicar por 239, que es el valor que ahora mismo tengo yo de tensión de red, que es el valor correcto. Y veis, ya está otra vez calculado el valor vatios sin ningún problema. ¿Con esto qué ocurre? Que con esto realmente sí que podríamos llegar a utilizar el Kinconi en una instalación trifásica, en el que si tenemos medidores de tensión
en las diferentes fases podríamos asociar desde Home Assistant y sacar los valores. Sí que es cierto que la medida, pues bueno, hay que reconocer que la tensión no varía mucho, me refiero a no varía mucho en un instante, con lo cual la medida sería más o menos fiable. Pero no estaría de más que tuviese medidores de tensión dentro del King y así no habría que realizar importaciones de datos. Pero fijaros que con esto tenemos un medidor de 16 canales y sobre todo compatible SP Home, que es una auténtica gozada poder tenerlo directamente en SP Home. Bueno, y respecto a su competencia, ¿esto es un IOTA Bad Killer o no es un IOTA Bad Killer? ¿Va a desplazar al IOTA Bad? Pues bueno, vamos a compararlos. Fijaros, dentro de la competencia tenemos los Selis, ¿vale? Ya sabéis, los Selis de toda la vida, en este caso el Seli EM. El Seli EM, ventajas que tiene es, vamos, infinitas veces más pequeño, pero infinitas veces. Pero el problema que tiene el Seli EM es que solo mide 2 canales, el Pro 3M mide, que no sé si son 3 o 4, pero bueno, que siguen siendo muy poquitos canales, y el EM normal no tiene interfaz de red, aunque el Pro sí que tiene, el nuevo Pro sí que tiene, pero independientemente yo creo que juegan en otra liga, en tanto cuanto esto mide 16 canales, y eso, en el mejor de los casos, mide 4, con lo cual digamos que no son productos comparables, son otros productos completamente diferentes. Tenemos también productos como el SMAPI o el Wibi, pero les pasa exactamente lo mismo, miden pocos canales, aparte también de tamaño, pues ya son bastante grandecitos, no son tan tamaño pequeñitos, o sea que estos tampoco son dispositivos que digamos valgan a la hora de competir con King. ¿Quiénes son los verdaderos competidores de King? Pues tenemos dos. Tenemos el IOTA Bad, que es el clásico, que ahora veremos ventajas e inconvenientes, y uno nuevo que tenemos, que es el Emporia Bue, el 2, que es un bastante buen competidor. Pros y contras de cada uno en el 1 a 1. El IOTA Bad, que es el más antiguo y quizás digamos la referencia del sector o el que siempre ha partido un poco la pana en estos temas. Diferencias, 16 canales que mide el King y esto solo mide 14, con lo cual ya tenemos una pequeña diferencia. Cosas buenas, IOTA sí mide tensiones, King no mide tensiones, ¿vale? Con lo cual aquí puedes medir tensiones, aquí no. Aunque sí que es cierto que este mide las tensiones con referencias exteriores, que podrías hacer exactamente lo mismo con las 3 entradas analógicas que tiene este, con lo cual ahí estamos, ¿vale? Es decir, podríamos decir que hasta cierto punto se podría decir que están igualados, porque este tiene conversores analógico-digitales, es decir, puedes hacerle que mida tensiones, lo que pasa que es un poco rollo como lo hace. Este solo tiene 14 pinzas y este tiene 16, con lo cual realmente para mi gusto es bastante mejor este, pero bastante mejor. Además, este no tiene integración SP32, es decir, IOTA Bad no lleva integración SP Home y esto es un SP Home puro. Esto además es un micro antiguo. Este micro ni siquiera es un SP32 y este ya es un SP32, esta es la generación anterior, con lo cual es bastante más lento que este. Y sobre todo la integración, este hay que hacer una integración un poco chapucera y este es integración nativa y directa con la domótica, con lo cual, olvídate, este es bastante mejor. Además, y ya por último, si bien el IOTA está mejor, que es bastante más pequeño, fijaros la comparación de tamaño, se ve bastante más pequeño, es decir, bastante más pequeño, pero King tiene formato DIN, cosa que llevamos esperando, y tiene Ethernet, cosa que nos da mucha guerra. Aquí tenéis el Ethernet, nos da mucha guerra en el IOTA Bad la calidad de la señal, con lo cual IOTA Bad efectivamente te han matado, ya no nos vales, ya has pasado a mejor vida. Pero también tenemos el Emporia Bue. El Emporia Bue es un medidor de 16 canales. Ventajas e inconvenientes del Emporia. El Emporia sí lleva medidor de tensión y sí lleva medidor de tensión trifásico, es decir, lleva incorporadas las medidas de tensión directamente en trifásica, luego ya puede ser trifásico sin ningún problema. ¿Qué ocurre? Que el software que trae es muy malo, no es un software que yo os recomendaría. Entonces, la parte positiva que tiene es que accediendo a él, destripándolo y programándolo a pelo, puedes meterle un SP Home y puedes hacerle SP Home, con lo cual, en ese sentido, se pone a la altura del King. ¿Qué cosas no me gustan del Emporia? Que no lleva para hacerlo o para meterlo en un rail DIN, no lleva formato DIN, con lo cual ahí está peor. Y sobre todo, lo más importante desde mi punto de vista, que no lleva Ethernet. Para mi gusto, estos aparatos han de llevar Ethernet, porque si no llevan Ethernet, los cuadros suelen estar en sitios muy malos a la hora de conseguir
cobertura, con lo cual para mi gusto es muy importante que lleven Ethernet. Yo lo veo algo imprescindible. Así que en ese sentido me gusta también más el King Kong que el Emporia, pese a que el Emporia, insisto, funciona muy bien y además, si os fijáis, trae una antena adicional para mejorar mucho la cobertura, y si tienes un punto de acceso relativamente no demasiado lejos del cuadro no vas a tener ningún problema, pero prefiero que lleve Ethernet. Eso sí, Emporia lleva medición de tensión, con lo cual te quitas de un plumazo el engorro de tener que estar midiendo la tensión por otro lado con el King Kong. Así que ¿quién gana? Pues ya un poco a gustos. Luego además está el tema del tamaño. Fijaros, aquí sí que hay una diferencia brutal, ¿vale? El Emporia es bastante más pequeñito. Además, una cosa bastante importante que yo sí que me he dado cuenta y que creo que es también bastante mejorable por parte de King Kong es que, fijaros, con la caja puesta y terminada, el tamaño es un poco gigante. Esto es lo que mide un magnetotérmico, un diferencial. Le estás añadiendo esto y aparte por aquí te entran las pinzas, con lo cual la pinza, el jack de 3,5, aún te ocupa un poquito más, con lo cual tienes jack por aquí, jack por aquí. De hecho, en un cuadro esto no os entra si tenéis cosas por arriba y cosas por abajo y ponéis los jack, no entra. O sea que yo, para mi gusto, el problema que tiene este dispositivo es que es demasiado grande, deben de haberlo hecho un poquito más pequeño. De hecho, desde mi punto de vista, yo creo que no tiene mucho sentido haberle puesto el espacio para ponerle una pantalla, es decir, ¿para qué queremos una pantalla en este dispositivo si esto va a estar en el cuadro eléctrico y no tiene mucho sentido verlo? Con lo cual yo me hubiera ahorrado el tamaño de la pantalla y podría haber hecho el dispositivo un poquito más pequeño desde mi punto de vista, así que yo creo que eso sería parte de mejorar. Otra parte, desde mi punto de vista, a mejorar sería quitar la tarjeta SD. No nos hace falta guardar datos, esto al final, si está pensado para SP Home, va a estar continuamente conectado sobre SP Home, con lo cual, ¿para qué queremos una tarjeta de una SD? Yo no le veo utilidad, con lo cual, desde mi punto de vista, tanto la pantalla como la tarjeta sobran, ya que va a ir conectado directamente al SP Home o al nodo de red por MQTT, con lo cual la verdad que me parece que no hace falta. ¿Cuál es para mí de todos a día de hoy el mejor? Pues no hay un ganador, claro, me parece que cada uno tiene sus ventajas y cada uno tiene sus inconvenientes. Creo que cada uno tiene que elegir un poco el que le venga bien. Realmente el King Kong está muy bien, es un dispositivo que está bastante bien, pero que, como todos, tiene sus puntos de mejora y sobre todo el no medir tensiones. Eso es un verdadero pequeño hándicap. También que no venga alimentado, o sea, que el puerto USB no alimente directamente a la placa para poder programarlo y tener que alimentarlo para poder funcionar con él. Son pequeños detalles que al final no dejan del todo pulido el producto y que podría mejorar un poquito. Precio, más o menos todos andan por el mismo precio, así que realmente ahí no es un tema decisorio. Sí que os digo que son más baratos los Emporia y los King Kong, es decir, están bastante más baratos. Flexibilidad, este te deja conectar cualquier pinza, el Emporia 3/4 de lo mismo, salvo que el Emporia, las pinzas no recuerdo si eran de tensión o eran de intensidad, pero son solo de un tipo, no las puedes hacer duales, exactamente igual que le pasa a Yotabat, mientras que este sí que le puedes poner cualquier tipo de pinza. Eso es un puntazo a favor de la gente de King Kong, ahí se lo han currado y está muy bien. Así que, en general, un producto que yo creo que es recomendable, pero mejorable. Así que esperemos que con nuestras anotaciones la gente de King Kong se anime a hacer un poco más pequeña la placa, a quitar dispositivos que desde mi punto de vista no aportan nada y añadir fuentes de alimentación para tenerlas integradas dentro del dispositivo. Con eso realmente mejoraría una burrada el producto y realmente sería un producto de 10. Así que si te ha gustado el vídeo, dale al like, suscríbete y escríbenos aquí abajo qué otro medidor utilizas tú o cómo haces tú para medir en tu cuadro eléctrico todas esas pinzas que tienes y todos esos circuitos que quieres medir ahora que estamos tan fanáticos de medir todo lo que sucede en casa. Así que nos vemos en el siguiente vídeo.